de junio de 2022, sean bienvenidos a JN Noticias. Hoy me acompaña en la conducción Jairon Córdoba. Jairon, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paloma? Hoy les vamos a presentar las informaciones más relevantes del contexto electoral. Pero antes del desarrollo de nuestras informaciones, vamos de inmediato con nuestros titulares. Jurado Nacional de Elecciones explica a la ciudadanía cómo buscar expedientes jurisdiccionales en el portal web. Lima registra alta concentración de riesgos electorales. Este 30 de junio, Jurado Nacional de Elecciones inicia talleres de formación política, igualdad en la discapacidad. Comenzamos de inmediato con el desarrollo de nuestra información. Parwa Oblitas, coordinadora del Programa para la Igualdad Política del Jurado Nacional de Elecciones, ha señalado que en el año 2016 un 55% de personas refirió estar en desacuerdo con que las personas LGTBIQ+ participen en política. Sin embargo, para el año 2021 esta cifra ha disminuido, pero al 49%. En el Perú, un 8% de personas adultas se identifican como parte de las personas LGTBI, lo que equivale a 1.7 millones de personas. La población o el grupo de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales tienen un interés por participar en la política, ¿no? Según encuestas que hemos podido realizar desde la línea de investigación de la Dirección Nacional de Educación a la ciudadanía, se detecta que alrededor de un 50% de personas LGBTI pertenecen a organizaciones sociales y un 9% pertenecen a organizaciones políticas. Esto nos demuestra que viven de manera activa sus derechos, su activismo, ¿no? Por conseguir una igualdad, por lograr un cambio en la situación de discriminación y exclusión que puedan estar las personas LGBTI. Señaló que las primeras candidaturas visibles de mujeres trans fueron en las elecciones generales 2006. A partir de esa fecha, las postulaciones de mujeres trans ha sido constante. Así, en el 2014, Luisa Revilla se convirtió en la primera mujer trans elegida como regidora distrital de La Esperanza en Trujillo. También a través de la encuesta de derechos humanos del MINJUS se ha podido detectar que la población que más sufre discriminación en base a prejuicios y estereotipos es la población LGBTI, ¿no? Sin embargo, a medida que van pasando los años, las organizaciones políticas han incluido en sus listas de candidaturas, no muchas, pero sí a personas LGBTI. Asimismo, en las propuestas de sus planes de gobierno también han incluido propuestas para las personas LGBTI. Para las últimas elecciones generales del 2021, 2 de 5 candidaturas lograron un curul en el Congreso por Lima Metropolitana: Alejandro Cabero y Susel Paredes. Si bien el número de candidaturas ha ido en aumento, esto no se ha visto reflejado en el número de autoridades electas. Y el Jurado Nacional de Elecciones explica a la ciudadanía cómo buscar expedientes jurisdiccionales en su portal web. A continuación, los detalles. El JN explica a la ciudadanía cómo buscar expedientes jurisdiccionales en el portal web, herramienta que contiene información sobre las resoluciones que se emiten como parte de los procesos electorales y de los procedimientos de vacancia y suspensiones de autoridades. Así, el servicio permite a la persona interesada conocer el estado de los expedientes sobre la consulta realizada, cuáles están ordenadas de manera cronológica hasta la última resolución. Incluso, todas las resoluciones pueden ser visualizadas en formato PDF. Además, puede acceder a los escritos, notificaciones, pronunciamientos y documentos administrativos relacionados a un expediente.
Los videos fueron elaborados por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, en coordinación con la Secretaría General de la institución, a fin de facilitar el uso de la referida plataforma tecnológica, que es un servicio de libre acceso que brinda información electoral con total transparencia. Y preste mucha atención porque la Oficina Nacional de Procesos Electorales, mediante una resolución jefatural, asignó a los jefes y coordinadores administrativos titulares de las 93 oficinas desconcentradas de procesos electorales para la elección del 2 de octubre. Los referidos jefes y coordinadores tendrán a cargo diferentes circunscripciones y obviamente ODPs, donde ejercerán sus funciones. Como pueden ver en pantalla, ya tenemos la información. El cuadro que aparece en la resolución contiene las diferentes oficinas desconcentradas, asimismo los apellidos y nombres de los jefes de las diferentes o distintas ODPs, así como su número de DNI también aparece en pantalla, como ustedes pueden observar. También tenemos los datos de los 17 coordinadores administrativos. Recordemos que la OMPE y sus distintas oficinas que se encuentran a nivel nacional se encargan justamente de la realización del proceso de elecciones y naturalmente de este proceso que celebraremos el próximo 2 de octubre. Y pasando a la información, les comentamos que justamente para estas elecciones regionales y municipales 2022, Lima registra alta concentración de riesgos electorales. Desde el 1 de enero hasta el 22 de junio de este año, la Central de Operaciones del Proceso Electoral ha identificado 76 riesgos electorales. Entre ellos, la capital limeña registra 42 riesgos electorales, siendo el lugar con mayor concentración de riesgos. Entre los datos a resaltar se encuentran 25 riesgos que fueron acciones colectivas de protestas vinculadas al proceso de inscripción de organizaciones políticas para las elecciones regionales y municipales. 13 riesgos fueron acciones colectivas de protesta de las organizaciones políticas que manifestaron dificultades para cumplir con la presentación de solicitudes de inscripción de candidaturas ante los jurados electorales especiales. 5 riesgos fueron acciones colectivas de protestas de organizaciones políticas que demandaban la extensión del plazo de presentación de candidaturas. 3 riesgos que se desarrollaron en el marco de las elecciones de autoridades partidarias. En ellas se registraron hechos de violencia. En total, 61 riesgos fueron de tipo de acción colectiva de protesta de las organizaciones políticas. Cabe destacar que la COPE viene monitoreando los riesgos electorales en el marco de las elecciones regionales y municipales 2022, los que han ido incrementándose conforme se avanza en los hitos más importantes del cronograma electoral. Con dicha información, el Jurado Nacional de Elecciones canaliza la relevante sobre el estado de la conflictividad electoral en el país para adoptar las medidas preventivas. Y preste mucha atención porque el próximo 30 de junio el Jurado Nacional de Elecciones inicia los talleres de formación política denominado Igualdad en la Discapacidad. El Jurado Nacional de Elecciones inicia este jueves 30 de junio los talleres de formación política e igualdad en la discapacidad dirigidos a personas con algún tipo de discapacidad. Los talleres abordarán las temáticas de ciudadanía política de las personas con discapacidad, sistema electoral peruano y elecciones regionales y municipales. Cabe destacar que en las últimas elecciones regionales del 2018, del total de 99.383 candidaturas, solo se identificaron 768 candidaturas con algún tipo de discapacidad. Por ello, desde el Jurado Nacional de Elecciones se impulsa espacios para promover la representación de las personas con discapacidad en los cargos de elección popular. Para estos talleres se seleccionaron a 50 personas con discapacidad que integran organizaciones sociales y políticas que tienen interés en participar en la vida política y pública del país. La Oficina Nacional de Procesos Electorales ha publicado en el diario oficial El Peruano la relación de organizaciones políticas, que son 10 las que tienen representación en el Legislativo Nacional y recibirán el financiamiento público directo. Veamos cuáles son y cuáles son los montos que estas recibirán.
Según la Ley de Organizaciones Políticas, los partidos que obtienen representación en el Congreso de la República reciben financiamiento público directo por parte del Estado. Por ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales aprobó la transferencia financiera y entrega mensual de la subvención del financiamiento público directo de julio a diciembre del año 2022 por más de 7 millones de soles a favor de 10 organizaciones políticas beneficiarias. Las organizaciones políticas son las siguientes: Partido Político Nacional Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Partido de Integración Social, Juntos por el Perú, Partido Democrático Somos Perú, Podemos Perú y el Partido Morado. Asimismo, la norma también autoriza a la Gerencia de Administración a efectuar las transferencias interbancarias de las subvenciones del financiamiento público directo correspondiente a los meses de julio a diciembre de este año, en las cuentas bancarias de las organizaciones públicas beneficiarias comunicadas a la OMPE y que hayan cumplido con los requisitos señalados en el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios. Finalmente, la resolución también fija hasta el 16 de enero del 2023 como fecha límite de presentación de la rendición de cuentas del financiamiento público directo de las transferencias correspondientes a los meses de julio a diciembre de este año. Alonso Cárdenas, profesor en Ciencia Política, señala que los partidos débiles incrementan justamente el problema de la corrupción. Veamos. Desde los 90 tenemos esta lógica de la democracia sin partidos, ¿no? Y bueno, eso ha generado que, como le decía, el Perú tenga la desafección más grande con su clase política. Y además incrementa la corrupción, ¿no? Porque los partidos políticos, al ser tan débiles, ¿no? Tan frágiles, no tienen los filtros necesarios para evitar que personas sumamente cuestionadas o con antecedentes puedan postular a un cargo público, ¿no? Y eso, pues, los ejemplos abundan, ¿no? Entonces hemos llegado a un círculo vicioso que se retroalimenta, donde la desafección crece y crece, los partidos políticos se debilitan y además están inclusive hasta tomados por el crimen organizado, y eso genera, pues, un problema muy grande y muy profundo de la calidad de la democracia en el Perú. La desafección es de tal magnitud que yo voto más con el hígado que con, digamos, cierta cercanía a un modelo de país que es, digamos, la tarea básica y fundamental que tienen los partidos políticos, ¿no? ¿Cómo quiero yo que sea el Perú? ¿Cómo yo quiero que se administre? ¿Cuál es el énfasis que nosotros le vamos a dar? El voto ya no es, digamos, programático o institucional, sino anti. Yo voto no por algo que me convenza, sino porque no quiero que determinado candidato o candidata llegue al poder, ¿no? Y esa ha sido la constante, si usted ve en las últimas elecciones, ¿no? El antivoto es lo que ha predominado, creo yo, en vez de una propuesta mucho más política, ideológica, programática, organizacional, ¿no? La Central de Operaciones del Proceso Electoral presenta el libro para entender el voto popular. Este es un libro que contiene análisis y resultados de la consulta popular de revocatoria en el año 2021 y también de las elecciones complementarias en Chipao. Para que nos dé más alcance sobre esta nueva publicación del Jurado Nacional de Elecciones, hoy nos encontramos con la jefa de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, Yuli Romero. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy buenas tardes, Paloma. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar la invitación. Hablemos o centrémonos en el caso de la consulta popular de revocatoria 12.021. ¿Cuál es la información que recopila este libro? Por supuesto, Paloma. Mira, te comento, en el año 2021 no solo se llevaron a cabo las elecciones generales, presidenciales y congresales, sino también estas elecciones, ¿no?, que fueron las elecciones de revocatoria y las elecciones municipales complementarias de Chipao. Entonces, este libro es un segundo esfuerzo que realiza el Jurado Nacional de Elecciones a través de la Central de Operaciones del Proceso Electoral para proporcionar información veraz,
y oportuna a la ciudadanía sobre el desarrollo de sus procesos electorales. Bien, doctora, ¿qué le parece si revisamos algunos datos importantes que nos proporciona este libro? El primero, respecto a esta participación ciudadana, ¿cuántos ciudadanos estuvieron convocados? Finalmente, ¿cuántos acudieron a las urnas? Sí, podemos verlo. Sí, por supuesto. En esta imagen que estamos observando podemos advertir que a nivel nacional se habilitaron el número de locales de votación, un total de 20. El número de mesas de sufragio fueron de 101 y 26.082 fueron los ciudadanos habilitados de acuerdo al padrón para las elecciones de consulta popular de revocatoria. Y ya en mayor detalle podemos advertir en el mapa, ¿no? Los distritos en donde se llevó a cabo estas elecciones. Doctora, ¿cuáles son esos distritos donde se realizó la consulta popular de revocatoria? Mira, los distritos están aquí detallados, que podemos advertir fueron San Buenaventura, Lobitos, La Libertad, Langa, Tauripampa, Chavín, Justo, Aposauragua, Cotabambas, Sama, Cutarapi, Pilpinto, Ñahuimpuquio y Guayucachi, ¿no? Aquí fue donde se llevó a cabo la consulta popular de revocatoria, y el otro proceso electoral de elecciones municipales complementarias se llevó a cabo en Chipau. Doctora, ¿cuáles fueron los fundamentos expuestos por los promotores para esta revocatoria, para solicitar la revocatoria de sus autoridades? Te contaré, Paloma, que la ley 26.300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, permite que se presenten fundamentos por parte de los ciudadanos para revocar a las autoridades que han elegido, ¿no? Entonces, esta solicitud se presenta ante la OMPE y no requiere de contener una actividad probatoria. Pero ya aquí la Central de Operaciones ha realizado un análisis y una clasificación sobre estos fundamentos que han sido expuestos para este proceso electoral, y hemos realizado la clasificación que podemos advertir en pantalla, ¿no? Estos son los tipos de fundamentos que se expusieron, un total de 133. Aquí podemos advertir que el que ha tenido mayor presencia es no fiscaliza, con más de 27%, y en el otro extremo encontramos incapacidad moral, ¿no? Un 0.75%. Bien, doctora, ahora hablemos del mismo día de la jornada electoral. ¿Cómo se desarrolló el proceso? Finalmente, ¿cuántos locales se lograron habilitar? ¿Cuáles son las mesas de sufragio que se lograron instalar? Y la participación también de los otros actores electorales, como es la Policía Nacional del Perú y los personeros de las organizaciones políticas. Claro, mira, acá en este libro, por ejemplo, podemos tener la foto de cómo se llevó a cabo el día D. ¿No? Aquí encontramos, por ejemplo, en relación a los locales de votación habilitados, fueron 20, las mesas de sufragio instaladas, 101, los efectivos policiales que participaron, 450, los miembros de las Fuerzas Armadas efectivos son 325, personeros del local de votación 27, así como personeros de la mesas de sufragio, un total de 240. Y respecto a la participación y al ausentismo electoral, doctora, ¿cuál ha sido el porcentaje de participación? Este análisis que podemos advertir nos permite deducir que del total de 26.082 ciudadanos habilitados de acuerdo al padrón, acudió a votar poco más del 56%. Y el ausentismo se vio determinado en un 43.195%. Aquí se advierte, por ejemplo, que la participación fue ligeramente superior, ¿no?, al ausentismo. Bien, y doctora, si hablamos de los resultados, ¿cuántas autoridades lograron ser revocadas en este proceso electoral? Mira, por ejemplo, aquí en esta edición podemos advertir toda la etapa del proceso electoral.
¿no? Desde el momento que se ha convocado el día D y también la etapa de los resultados. Aquí en este análisis se advierte que del total de 54 autoridades que fueron sometidas a este proceso de consulta popular revocatoria, fueron revocadas un total de 33, mientras que 21 permanecieron en sus cargos. Efectivamente, doctora. Ahora vamos a revisar el último gráfico que hemos preparado respecto a las autoridades revocadas y no revocadas por distrito. Si podemos verlo, doctora, ¿podemos explicarlo? Claro que sí, mira, aquí en este análisis podemos advertir ya cuántas autoridades fueron revocadas en los distritos, ¿no? Dato curioso, por ejemplo, el caso del distrito de Pilpinto, Ñahuipuquio, así como también Lobitos y Sama, donde el 100% de las autoridades que se sometieron a la consulta popular fueron revocados. Bien, doctora. Importante información la que usted nos acaba de explicar y también la que contiene este documento para entender el voto popular. Doctora, desde la Central de Operaciones continúan realizando ustedes la labor de analizar la información, analizar los resultados y lo seguirán haciendo para el proceso de elecciones regionales y municipales en curso. Es correcto, Paloma, como parte de las funciones de la Central de Operaciones. Nosotros estamos monitoreando permanente el cumplimiento de cada uno de los sitios electorales para recoger información valiosa que nos permita realizar esta labor de análisis y procesar la información recuperada para luego elaborar material que permita a la ciudadanía contar con información necesaria e importante, siempre en el marco de la transparencia y de la legalidad como corresponde. Listo, bien, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Igualmente, Paloma. Gracias, doctora. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos. Si usted tiene su documento nacional de identidad caducado o caduco, tiene hasta el 30 de junio para realizar el trámite para que pueda tener un nuevo documento actualizado. Los detalles en la siguiente nota. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil recuerda que la vigencia de los DNI caducados es hasta el 30 de junio de 2022. Hasta esa fecha, los connacionales podrán seguir realizando los actos y trámites consulares, civiles, administrativos y judiciales con el DNI vencido. El DNI se puede renovar una vez vencido o dentro de los 60 días previos a su vencimiento. Al momento de la renovación se puede realizar la modificación de datos, domicilio, estado civil, grado de instrucción, donación de órganos. La renovación del DNI se realiza de manera online desde el aplicativo DNI Biofacial. Se puede tramitar desde un teléfono móvil con sistema Android o iOS, gama media o alta. Se recuerda que el DNI tiene un periodo de vigencia de 8 años a partir de la fecha de emisión. Y para evitar la suplantación de identidad, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y OCIFTEL han firmado un convenio precisamente para luchar contra la ciberdelincuencia. Con el propósito de contribuir a reforzar la lucha contra la ciberdelincuencia, el RENIEC y OCIFTEL, a través de un convenio, intercambiarán información. El RENIEC brindará a OCIFTEL el servicio de cotejo masivo para la validación de hasta 29 millones de datos de registro de abonados del servicio público móvil. Por su parte, OCIFTEL realizará el cotejo y validación masiva de los números telefónicos que los ciudadanos proporcionan al hacer algún trámite de registro civil o identidad vía web o en una agencia RENIEC.
Este cotejo masivo de datos consiste en la comparación masiva de los registros proporcionados por OCIPTEL con la información almacenada en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales, a fin de verificar que los datos de los usuarios de telefonía sean fehacientes. Tras un análisis realizado por el regulador de las telecomunicaciones, se hallaron inconsistencias en los reportes enviados por las empresas operadoras, lo que representa un riesgo para la seguridad de los usuarios ante la posibilidad de casos de suplantaciones de identidad. Por su parte, el RENIEC también ha detectado que algunos de los datos de contacto que los ciudadanos registran al realizar un trámite en RENIEC no corresponden o están errados, lo que impide que puedan recibir el mensaje de texto que se les envía para informarles del estado de su trámite o no poder tomar contacto con ellos por alguna observación a su trámite. Con este intercambio de información, ambas instituciones buscan impedir cualquier práctica de corrupción, soborno, extorsión o fraude informático que atente contra las normas anticorrupción y se comprometen a guardar estricta reserva de la información que ambos suministren. El Ministerio de Salud ha confirmado 2 nuevos casos de la viruela del mono. Estos 2 nuevos casos son relacionados al paciente cero en nuestro país. De esta manera ya se suman 3 casos de la viruela del mono en nuestro país. Pero vamos a ver cómo es esta enfermedad, cuáles son los principales síntomas. Jairo nos va a explicar. Jairo, cuéntanos. Así es, Paloma, ¿cuáles son los principales síntomas de la viruela del mono? Justamente es un nuevo problema que tenemos en nuestro país, ¿no? Es un problema sanitario importante que podría acarrear fuertes consecuencias a futuro. El primer síntoma se trata de fiebre. Si usted tiene fiebre, ¿no?, pues va a ser el primer síntoma que indique alguna potencial infección que podría tener relación o no justamente con la viruela del mono. También se suma a este escenario sanitario el dolor lumbar, ¿no? Si es que usted tiene fiebre y dolor lumbar, ya se agrega un segundo síntoma a este escenario en donde usted podría o no tener la viruela del mono. Estamos comentando justamente la importancia también de alguna manera guarecerse, ¿no?, cuidarse, no perder los cuidados que ya teníamos justamente en el contexto de la COVID-19. Seguir manteniendo la distancia es importante justamente para evitar los contagios y en específico el tema de la viruela del mono. En un segundo momento, ya en esta lámina que tenemos en pantalla, la inflamación de los ganglios linfáticos es un tercer síntoma que podría evidenciar que usted ha sido contagiado con la viruela del mono. Y si también tiene un fuerte dolor de cabeza, pues tendría que usted ir también al centro sanitario más cercano para que le hagan un descarte, porque puede ser que tenga la viruela del mono o no. Eso lo dirán sin duda el personal capacitado, ¿no?, del Ministerio de Salud. Como ustedes ya pueden ver en pantalla, son los dolores musculares, también el cansancio intenso. Los 6 síntomas, estos son 2 últimos síntomas que se suman justamente a todo este escenario sanitario que tenemos en nuestro país. Y el último y el más importante, erupciones en las palmas de la mano o en la piel en general. Hay que tener cuidado. Si usted tiene estos síntomas, vaya de inmediato a su centro de salud más cercano para que le hagan obviamente el descarte. Efectivamente, Jairo, gracias por esta valiosa información. Necesario que todos los ciudadanos conozcamos cuáles son los síntomas y reiterar lo que nos comentaba Jairo Córdoba. Si presenta alguno de estos síntomas, acudir al centro de salud más cercano o en todo caso también pueden llamar al número 113, opción número 6. Gracias, Jairo, por esta valiosa información. Nosotros les vamos a contar ahora a nuestros televidentes, cambiando el ángulo de la noticia, que la Junta Nacional de Justicia ha elegido a los 6 nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia eligió a los 6 nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, quienes ocuparon los primeros puestos del cuadro de méritos de la convocatoria. Se trata de los magistrados Ulises Augusto Yaya Sumaeta,
Carlos Alberto Calderón Puertas, Manuel Estuardo Luján Túpez, Emilia Bustamante Ollague, Víctor Antonio Castillo León y Roberto Rolando Burneo Bermejo. La votación para su nombramiento se realizó luego que los miembros de la Junta Nacional de Justicia calificaron las entrevistas de los 79 postulantes y la hicieron pública, de acuerdo a las bases del concurso. Luego de la juramentación de ley, los magistrados supremos podrán integrarse a la Corte Suprema de la República, máximo órgano judicial del Perú. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de JNE Noticias. Para más información pueden seguirnos a través del canal 516 de Movistar y también a través de nuestras redes sociales. Efectivamente, Jairon, ahora los dejamos con imágenes de Ucayali. Me